Lección 10. Filosofía del Renacimiento y la modernidad temprana. Vamos a ver el capítulo anterior. Hablamos de estos tres filósofos cruciales que trataron de combinar la razón y la teología cristiana, y hablamos también de Platón y la filosofía romana, ¿no? Como esta ya no busca lo ideal de Platón, ahora busca la felicidad, el estoicismo, el eclecticismo y la filosofía de Marco Aurelio, ¿no? Entonces, ahora estamos en el episodio 10 y hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es la filosofía del Renacimiento y la modernidad temprana. Entonces, el Renacimiento, estos periodos y la modernidad temprana marcan un periodo crucial en la historia de Occidente, caracterizada por una transformación profunda de la cultura, la ciencia, la política y la filosofía. En épocas no solo se dieron lugar al Renacimiento, el interés por las artes y la ciencia, sino que también sentaron las bases de la modernidad. Para esto tenemos que surgió en Italia en el siglo XIV y se extendió por toda Europa en el siglo XV y XVI. Fue una respuesta a la Edad Media, a menudo caracterizada como una época de oscuridad y estancamiento cultural. El Renacimiento implicó renacer del interés por el conocimiento antiguo, especialmente la literatura, la filosofía y el arte de Grecia y la Roma clásica. Entonces el Renacimiento puso al ser humano en el centro del universo. Los humanistas promovieron el estudio de las humanidades, es decir, literatura, historia y filosofía y el potencial individual. También los artistas del Renacimiento como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael buscaron la perfección en la representación del cuerpo humano y la naturaleza, utilizando nuevas técnicas como la perspectiva. Este periodo vio avances en la ciencia como figuras como Copérnico, que propuso un modelo heliocéntrico del sistema solar, y Vesalio, que revolucionó la anatomía. Fue una era que exploró a nivel global todo el conocimiento y también a nivel geográfico con Cristóbal Colón y Vasco de Gama, que abrieron nuevas rutas y conectaron Europa con otros continentes. La modernidad temprana abarca el periodo desde finales del siglo V hasta el siglo XVII, ¿no? Desde el siglo XV al XVII, perdón, y durante la cual Europa experimentó cambios drásticos en todos los ámbitos de la vida. La reforma protestante con Martín Lutero se dio en 1517 y la contrarreforma católica se dio y viajó el paisaje religioso y vio en Europa, ¿no? Este periodo también fue testigo del auge de los estados-nación, la expansión del comercio global y el desarrollo del capitalismo. Durante el siglo XVII, la ciencia experimentó una transformación radical con Galileo, Kepler y Newton, desafiando las concepciones medievales del universo y sentaron las bases de la ciencia moderna. Filósofos como Descartes y Bacon inauguraron nuevos métodos de pensamiento, enfatizando el uso de la razón y la observación empírica como caminos para alcanzar el conocimiento. La modernidad entonces temprana vio el surgimiento de una preocupación por el individuo y sus derechos, una tendencia que sería fundamental en el desarrollo del pensamiento político moderno, como obras como Hobbes o Locke, John Locke. Entonces el arte barroco también estaba surgiendo y es conocido por su arquitectura barroca y el arte barroco, que se caracterizan por su dramatismo, opulencia y complejidad emocional. Durante este tiempo hubo dos temporadas, ¿no? El Renacimiento y la modernidad temprana. El Renacimiento, la diferencia es que se sentó las bases para el mundo moderno, a renovar el interés por la razón, la ciencia y el individuo, desafiando las viejas estructuras de poder y pensamiento, mientras que la modernidad moderna estableció los principios de la ciencia moderna y el pensamiento político. Tenemos que tener esa distinción bien en cuenta, que la modernidad temprana ya da los principios del pensamiento político y la ciencia moderna. Entonces preparó el terreno para la Ilustración, que es un periodo posterior, y después sigue la Revolución Científica y después la Revolución Industrial con Carlos Marx. En resumen, el Renacimiento y la modernidad temprana presentaron una transcripción crítica de la historia de Occidente, marcada por una profunda revalorización de la antigüedad clásica, un énfasis en el potencial humano y los movimientos que hacían que el ser humano sea individuo que piensa y por sí mismo ya deja de creer en estructuras
tradicionales, hereditarias, como por ejemplo los pensamientos, por así decirlo, teológicos. ¿Sí? Se basa en la razón, el raciocinio y la experimentación con el empirismo, que continúan moldeando la civilización occidental para los siglos posteriores y actuales que tenemos en el momento actual. Durante el Renacimiento, la filosofía experimentó un resurgimiento y transformación significativa de las tradiciones medievales. Habrían nuevas perspectivas de la ética, la política, la naturaleza humana, y tres de los filósofos más importantes son Nicolás Maquiavelo, Michel de Montaigne y Erasmo de Rotterdam. El primero, Nicolás Maquiavelo, escribió El Príncipe en 1532. Este tratado de política realista, fue un filósofo político italiano y también es famoso por su enfoque pragmático y a menudo cínico sobre el poder. Sostiene que los gobernantes deben ser realistas y estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener el poder y la estabilidad, incluso si eso implica actuar de manera inmoral. La virtud y la fortuna introduce los consentimientos de virtud. Virtud es la capacidad del gobernante para adaptarse y moldear su destino. Y fortuna es la suerte o el destino. Maquiavelo argumenta que un líder exitoso debe equilibrar ambas fuerzas. La moralidad en la política, a diferencia de los moralistas anteriores, Maquiavelo separa la ética personal de la política, sugiriendo que las normas morales tradicionales no siempre se aplican en el ejercicio del poder. Michel de Montaigne también fue alguien muy importante. Fue un filósofo francés conocido por popularizar el ensayo como un género literario a través de sus ensayos en 1580, en los que explora una amplia variedad de temas desde una perspectiva personal y escéptica. Montaigne es conocido por su enfoque escéptico sobre la certeza del conocimiento humano. No podemos conocer la verdad, no certeza. Entonces sus ensayos exploran la fabilidad del ser humano, la falibilidad del ser humano y la diversidad de costumbres y creencias, sugiriendo que la duda es una parte natural de la condición humana. En sus ensayos, Montaigne aboga por el autoconocimiento y la introspección, buscando entenderse a sí mismo en un mundo lleno de incertidumbres. Montaigne es uno de los primeros en cuestionar la superioridad de la cultura europea, sugiriendo que otras culturas también tienen sus propias formas valiosas de vivir, lo que contribuye a un relativismo cultural temprano. Este relativismo cultural temprano es muy importante para las culturas y para la subjetividad de la persona. Son formas valiosas de vivir. Cada cultura tiene esa característica. Por ejemplo, otro filósofo es Erasmo de Rotterdam. Era un humanista, teólogo y erudito neerlandés, conocido por su obra Elogio de la locura de 1511 y por su papel en la crítica de la corrupción en la iglesia sin romper con ella, como lo hizo Lutero. Erasmo abogó por una renovación de la iglesia a través de un retorno a las enseñanzas originales de Cristo. Propugnaba una piedad interior y personal, enfatizando la educación y el estudio de las escrituras. El estudio de las escrituras era algún tema importante, ya que estas eran enseñanzas originales de Cristo. Entonces, en Elogio de la locura, utiliza la sátira para criticar las supersticiones, el dogmatismo y la corrupción en la iglesia y la sociedad. Promovió también la reforma dentro del cristianismo, pero sin abandonar la unidad eclesiástica. Erasmo fue un defensor de la paz y la tolerancia religiosa, oponiéndose a las guerras y las persecuciones religiosas. Creía en la posibilidad de reconciliar diferentes puntos de vista a través del diálogo y la educación. Estos pensadores renacentistas ofrecieron nuevas perspectivas que desafiaron las ideas establecidas de la Edad Media. Maquiavelo rompió con la noción tradicional de moralidad en la política. Montaigne exploró las limitaciones del conocimiento y la diversidad humana, y Erasmo promovió una crítica interna de la Iglesia desde una perspectiva humanista. Sus contribuciones no solo influyeron en su tiempo, sino también sentaron las bases para el desarrollo del pensamiento moderno en los siglos siguientes. La modernidad temprana, por otro lado, desde el siglo XVII al siglo XVIII, marcó un punto de inflexión en la filosofía, con el surgimiento de nuevos enfoques que sentaron las bases de la filosofía moderna. Tres filósofos importantes: René Descartes, Baruch Spinoza y Leibniz.
René Descartes es conocido siempre por ser un racionalista moderno, por ser el padre de esta corriente filosófica que sostiene que la razón es la principal fuente de conocimiento. La razón es la principal fuente de conocimiento y su enfoque sistemático buscaba construir una base sólida para el conocimiento a partir de principios indudables. En su obra Meditaciones Metafísicas de 1641, Descartes introduce la duda metódica. Este es un proceso en el que duda de todo lo que puede ser cuestionado hasta llegar a una verdad indudable. Cogito ergo sum, pienso luego existo. Esta afirmación se convierte en el fundamento de su filosofía, pero hay algo mucho más importante. Si ustedes leen, revisan todas las ediciones de las Meditaciones Metafísicas en español, van a encontrar que al final dice: yo tengo certeza y conocimiento como nunca había tenido antes de lo que soy ahora. Es un conocimiento claro y distinto que nunca lo he tenido antes. Y esto parece afirmar que es algo mucho más que un pienso, luego existo como cosa, sino que es algo más abstracto. Y los dejo para que estén interesados, los que estén en la filosofía de la mente, en los que estudian la conciencia, se interesen por ese tema. Entonces también planteó el dualismo cartesiano, ¿no? Descartes es famoso por su teoría del dualismo, que sostiene que la realidad se compone de dos sustancias fundamentales: la res extensa, el mundo físico, y la res cogitans, la mente o el alma. Esta distinción influyó profundamente en la filosofía y la ciencia posterior. Descartes también contribuyó al desarrollo del método científico al proponer un enfoque basado en la razón y el análisis matemático. Su obra, Discurso del método, es fundamental en este contexto. A veces Baruch Spinoza también se le menciona mucho, pero Descartes es el primero que dice: la única certeza que tengo es que pienso, luego existo, que soy este ser consciente que piensa y luego existo, porque puedo dudar de todo, pero no puedo dudar que estoy dudando. Y esto fue una revolución para ese tiempo, fue una revolución completamente. Y acá hay dos puntos, ¿no? Él piensa luego existe pero como cosa, o piensa luego existe como una conciencia universal mucho más relacionada con lo divino. Y esos son dos puntos de vista, pero se le toma más el primero. Entonces Baruch Spinoza ya también fue un panteísta, un monista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es la idea de que solo existe una sustancia, que él identifica con Dios o naturaleza lo mismo. Dios o la naturaleza es igual, pero acá hay algo muy curioso. La naturaleza no solo se refiere a lo que vemos afuera en el mundo físico, sino que naturaleza también se refiere a lo que está fuera del cosmos, ¿no? Por ejemplo, los cometas, el sol, los planetas, los quarks, todas las galaxias, todo eso es naturaleza, o se le puede denominar naturaleza. Y eso es algo mucho más complejo, ¿no? ¿Cómo podemos entonces pensar en Dios como la estrella más lejana que nunca vamos a poder alcanzar? Esa abstracción tan abstracta y tan larga es parecida a pensar en el Señor, ¿no? Entonces, en su obra Ética Geométrica en español, de 1677, argumenta que Dios y el mundo son una misma realidad, lo que lo llevó a una visión panteísta del universo. Entonces Spinoza sostiene que todo en la naturaleza ocurre por necesidad y está determinada por la sustancia única. Rechaza la noción del libre albedrío, argumentando que nuestras acciones son el resultado de causas externas e internas. En su Ética, Spinoza propone un sistema moral basado en la razón, donde el conocimiento y la comprensión de la naturaleza conducen a la libertad y la felicidad. Para él, el amor intelectual a Dios, la naturaleza, es la forma más elevada de bienaventuranza. Para él existen tres formas de conocimiento: el conocimiento que nos brinda la imaginación, el conocimiento que nos brinda la razón y el conocimiento que nos brinda el amor intelectual a Dios, que es intuitivo. Estos tres tipos de conocimiento van en escala, donde el último nos lleva al conocer a Dios mismo, a este intelecto a Dios, de Dios, que puede conocer a Dios. Entonces, la crítica de la religión tradicional es fundamental. Cuando hablamos de Spinoza, es judío básicamente, y fue excomulgado de su tribu judía
por tener estas ideas, y fue crítico con las creencias religiosas tradicionales y abogó por una comprensión más racional de Dios y la religión. Su pensamiento influyó en la ilustración y el desarrollo del pensamiento secular moderno. ¿Y por qué fue contradictorio a su religión? Porque nos habla que todo es Dios. Y eso es, cuando decimos esto, son palabras fuertes. Usted analícelo, por favor. Leibniz, por otro lado, en 1646 ya 1716, es famoso por su teoría de las mónadas, que son las sustancias fundamentales del universo. Según él, las mónadas son entidades simples, indivisibles y dotadas de percepción, que constituyen la realidad. Su obra, Monadología, en 1714, es una exposición más clara de esta teoría. Leibniz formuló el principio de razón suficiente, que establece que nada ocurre sin una razón suficiente para que sea así, y no de otra manera. Este principio es clave en su filosofía y en su concepción del universo como un sistema racional y ordenado. En su Teodicia, en 1710, Leibniz argumenta que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ya que Dios, siendo omnipotente y benevolente, creó un mundo con la mayor cantidad posible de bien y la menor cantidad posible de mal. Y esto es algo muy interesante porque lo podemos transpolarizar al individuo personal. Yo tengo mi mónada, que es mi mundo, el que conozco, el que tengo lenguaje, significado de todo este mundo, pero hay otro que vive en una mansión, que tiene su mónada, que es todo lo que él conoce. Y son tan diferentes cuando una persona está en África, en una tribu, o está en Dubái, en un edificio gigante. Es muy diferente a un Estados Unidos, donde fuese. Entonces se ve como hay una diferencia, ¿no? Y nos dice que todos estamos en el mejor de los mundos posibles. Para él, en su estado de mónada, de conciencia, y para la persona que está allá, en su estado de conciencia también. Es muy, muy, muy curioso e interesante estudiar a Leibniz. Junto a Leibniz también está Newton, es el cofundador del cálculo. Era matemático Leibniz, tenemos que tener en cuenta eso. Quería matematizar la filosofía, y una rama fundamental de las matemáticas es el cálculo. Él es cofundador del cálculo, así como Newton, y su trabajo en lógica y matemáticas influyeron en la lógica simbólica y la informática que actualmente conocemos. Entonces, Descartes, Spinoza y Leibniz fueron fundamentales para el desarrollo de la filosofía moderna. Descartes estableció las bases del racionalismo y del método científico. Spinoza ofreció una visión radical del universo como una divina y como una unidad divina y racional. Y Leibniz básicamente propuso una cosmología compleja y optimista, junto con importantes avances en la lógica. Bueno, llegamos al final del episodio, amigos. Nos vemos en el siguiente, que vamos a hablar de la filosofía del siglo XVIII al siglo XIX. Los espero y nada, nos vemos.